Las purinas son moléculas formadas a base de nitrógeno e hidrógeno y se clasifican dentro de las conocidas como bases nitrogenadas. Cuando metabolizas estas purinas, cuando las procesas, produces ácido úrico, que tienen la particularidad de que puede cristalizar en tus articulaciones y formar piedras en tus riñones y vías urinarias. Y tanto una cosa como otra, créeme, pueden complicarte la vida bastante. La primera porque deriva en la llamada artritis gotosa, enfermedad en la que niveles de ácido úrico muy elevados precipitan en tus articulaciones, formando esos cristales de los que te hablaba, que inflaman las articulaciones produciendo intenso dolor. Y la segunda porque puede generar cólicos renoureterales o incluso facilitar infecciones graves del riñón. ¿Y qué eleva el ácido úrico en la sangre? Pues todo lo siguiente, presta mucha atención. Primero, la ingesta de fructosa y otros azúcares simples, pero particularmente la fructosa es bastante problemática. Eso sí, la fructosa añadida, no me confundas con la fruta, no me digas, Borja, que la fruta tiene fructosa, te va a subir el ácido úrico. No, la fructosa añadida a los refrescos carbonatados, la fructosa añadida a productos ultraprocesados, ese es el problema y genera cosas como mayor estrés oxidativo en tus células y también ayuda a producir más ácido úrico. El consejo práctico es el de siempre, elimina refrescos, elimina zumos, elimina ultraprocesados. Al final, el exceso de ácido úrico, una vez más, es un reflejo de una dieta occidental. Por ejemplo, vete a Kitava y mira a ver si su población tiene exceso de ácido úrico. Grasa corporal. Si quieres bajar tus niveles de ácido úrico, baja tu porcentaje de grasa corporal y mejora tu metabolismo. Un porcentaje de grasa corporal elevado genera resistencia a la insulina, especialmente si eres sedentario. Y la resistencia a la insulina facilita que se produzca más ácido úrico. También puedes disminuir tu ingesta de purinas. Sí, las purinas que te he comentado al principio del vídeo se metabolizan ácido úrico. Disminuyendo la ingesta, por lo tanto, podemos reducir ligeramente al menos sus concentraciones en sangre. Alimentos que tienen gran cantidad de purinas: trucha, atún, sardinas, mejillones, anchoas, caballa, marisco en general, bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, sí, lo siento mucho, carne roja, órganos, bacon, lácteos o azúcares simples, por eso el apartado previo de la fructosa y otros azúcares simples. En todo caso, los efectos de reducir la ingesta de purina en la dieta no son tan grandes como pensábamos, es decir, va a producir una mejoría marginal de los niveles de ácido úrico y tiene más sentido modificar otros factores relativos a tu estilo de vida. No nos podemos olvidar de factores genéticos. Seguro que has conocido personas con resistencia a la insulina, con obesidad, sedentarios, con mala dieta y que no han tenido ácido úrico elevado o gota en su vida, ni la tendrán. Y esto es así porque hay factores genéticos que condicionan tu riesgo de hiperuricemia, al igual que ocurre con la cardiopatía isquémica o con otras enfermedades. Algunas personas genéticamente no eliminan, no procesan bien las purinas. ¿Y qué ocurre si la síntesis endógena o la ingesta se mantiene o incluso se reduce, pero la eliminación es muy lenta? Pues aumentan los niveles poco a poco de ácido úrico, de urato en el organismo. También hay algunos fármacos que pueden elevar el ácido úrico y frecuentemente se prescriben por diferentes motivos y problemas de salud. La furosemida o la hidroclorotiazida, que son dos diuréticos, te ayudan a eliminar líquido. Algunos inmunosupresores o la famosa, conocida y súper utilizada aspirina, y también la vitamina B3 o niacina en altas concentraciones. Ojo con el ayuno intermitente, porque periodos de ayuno muy prolongados también incrementa las concentraciones de ácido úrico. Esto no va a ser problemático para la gran mayoría de personas que tengan concentraciones de ácido úrico normales, pero sí para personas que ya tengan niveles basales elevados de ácido úrico. Por ello, antes de hacer ayuno intermitente, hay que valorar en una analítica tus concentraciones de ácido úrico. De otra forma, no vas a ver tus niveles basales y si se incrementan con el ayuno, pues no vas a saberlo. Como regla general, si tus niveles ya son elevados, pues quizás no sea buena idea hacer ayuno de más de 12 horas. Ciertas enfermedades, problemas de salud por sí mismos pueden incrementar tus niveles de ácido úrico. Enfermedad renal crónica, especialmente cuando es avanzada, diabetes, hipotiroidismo no tratado, cáncer o incluso la quimioterapia que se utiliza para tratar el cáncer, o incluso enfermedades cutáneas, enfermedades de la piel como la psoriasis. Y cuidado con el alcohol, porque cuando tu cuerpo tiene que deshacerse de tóxicos exógenos que vienen de fuera, como el alcohol, tiene menos capacidad para deshacerse de productos de desecho endógeno, como es el ácido úrico. Y ahora, Borja, ¿cómo puedo reducir mis niveles de ácido úrico? ¿Qué hago? Mira, una
una cosa que te tomas normalmente todas las mañanas es el café, y el café ayuda a reducir las concentraciones de ácido úrico. Por ejemplo, en este estudio se relacionó el consumo de 1 a 3 tazas de café diarias con un riesgo de gota un 22% menor, y más de 4 tazas de café diarias con una reducción del riesgo del 57%. Cuidado con tomar mucho café porque también hay efectos secundarios derivados de una alta ingesta de cafeína, así que cuidado con esto, pero al menos para el ácido úrico sabes que es bueno. La vitamina C también es interesante, de hecho un suplemento de 500 miligramos de vitamina C puede disminuir los niveles de ácido úrico. También hay una fruta que puede disminuir, curiosamente, los niveles de urato, son las cerezas. Disminuye de hecho el número de ataques de gota el consumir cerezas de forma frecuente. Tenemos este estudio en el que 633 pacientes con gota vieron que su riesgo de tener una crisis de gota se reducía hasta un 35% cuando consumían cerezas frecuentemente. Después de corregir por sexo, obesidad, ingesta de purina, uso de alcohol, uso de diuréticos y medicación antigotosa, pues vieron que efectivamente las cerezas por sí solas y combinadas con el alopurinol, una medicación frecuentemente utilizada para este problema, conseguían reducir considerablemente el riesgo de tener crisis gotosas. También te voy a dar otro consejo: añade fibra a tu dieta, al menos añade unos 5-15 gramos extra. La fibra la tienes en los vegetales, la tienes en los frutos secos, lo tienes en la avena, la tienes también incluso en suplementos de fibra soluble, goma guar, cáscara de psyllium, inulina, etc. También va a ayudar a disminuir las concentraciones de ácido úrico. Y hemos visto qué es el ácido úrico, qué problemas te produce el ácido úrico, qué situaciones elevan el ácido úrico, situaciones más frecuentes de lo que nos gustaría, y por último algunos consejos para reducir el ácido úrico. Nos vemos mañana, gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.